Vamos a ir comenzando, estimados colegas. Vamos a empezar ya con este primer tema acerca de los aprendizajes a desarrollar. Y la propuesta de este primer punto se planteó básicamente porque al conversar con los profesores observamos que hay una gran preocupación acerca de cómo planificar y evaluar los aprendizajes. Es cierto, todos estamos en esta situación de querer ver cómo poder mejorar esta planificación y evaluación, pero una de las situaciones que encuentro es que no se puede hacer una buena planificación y una buena evaluación si es que no tenemos claridad en los aprendizajes a lograr. Entonces, si bien es cierto, algunos indican que este currículo, bueno, ya se había visto en rutas del aprendizaje, es cierto, pero creo que debemos tener una mirada mucho más analítica acerca de la intencionalidad de estos aprendizajes desde la competencia hasta los desempeños, analizarlos, entenderlos, comprenderlos, para que podamos ver con pertinencia las formas en que podríamos desarrollarlos y también evaluarlos, ¿no? Entonces, ese, digamos, es la razón por la que es importante comenzar de esta manera, ¿no? Entonces, y mirando un poco el currículo y el enfoque que nos plantea el currículo acerca de esos aprendizajes que se quieren lograr, es importante que nosotros vayamos transitando en nuestro paradigma, ¿no? Aquí ustedes tienen una imagen muy curiosa acerca de esta maestra y la clase de ciencias que está realizando, ¿no? Está realizando una clase para ella muy interesante, se ve ella muy animada con los chicos, ¿no? Y les empieza a explicar a partir de su lámina las partes de la planta, ¿no? Entonces, va a explicarles acerca de las partes de la planta, pero observen ustedes el entorno en el que se encuentra, ¿no? Entonces, esta imagen es muy clara acerca del paradigma que hoy nosotros estamos trabajando a través del currículo, ¿no? El currículo nos plantea la importancia de tener un paradigma que va mucho más allá de simplemente compartir información, ¿no? Entonces, ahí sí me gustaría que ustedes colaboren un poquito conmigo y me digan, pues, a partir de lo que la maestra está mostrándole a sus estudiantes, ¿cuál sería la visión del aprendizaje que tiene ella en sus estudiantes? Y esto es un punto importante porque podemos nosotros programar por competencias, pero finalmente no ejecutamos estas, ¿no? ¿Cuál de las dos visiones que ustedes tienen en la pantalla sería la que corresponde a la profesora? Si tuviésemos que indicar que esta maestra está desarrollando un enfoque particular, ¿cuál de estos enfoques que se les está planteando ustedes consideran que corresponde a la maestra? A ver. Magali, tenemos respuestas. La misma Ana, la misma Rosa, Carmen, coinciden en que es una actitud pasiva y acrítica. Por ahí también tenemos a la Miss Sandra, que nos dice activa y reflexiva. Bueno, no está refutando la idea de los compañeros, pero en su mayoría, el profesor Juan, el profesor Amar, me dice que está desarrollando una actitud pasiva y acrítica. Así es. De repente los estudiantes están en un entorno muy atractivo que es el campo, el medio ambiente, ¿no? Es un lugar muy bonito, ¿no? Están allí los chicos, pero fíjense, para desarrollar este aprendizaje que se ha planteado aquí, ¿cuáles serían los mejores elementos? Por eso se indica, cuando es una visión del aprendizaje pasivo y acrítico, y si quisiéramos convertirlo o hacerlo de una manera diferente, ¿qué haríamos en ese entorno? Entonces hay que mirar bien la imagen para poder irlo planteando, ¿no? Cuando hablamos de un aprendizaje pasivo y acrítico,
básicamente estamos buscando que los estudiantes puedan recibir la información, en este caso sobre las plantas. Las puedan registrar de repente en algún cuaderno o ficha, luego hay algunas acciones para que ellos recuerden esa información y las puedan reproducir. Entonces, básicamente ellos van a almacenar información sobre las plantas. Y es interesante que esta información inclusive puede estar un poco distorsionada, sobre todo si esta es una clase de pequeños como los que observamos en la imagen, porque la maestra les está enseñando la lámina de un árbol, ¿no? Y es posible que algunos se cuestionen y digan los árboles que él creía que estaban detrás, no se parecen al de la imagen de la profesora, ¿no? Entonces como que hay cierto conflicto y es posible que alguno por ahí indique los de atrás no son árboles, son pinos. El árbol solamente es el que está en la imagen de la profesora, ¿no? Entonces vamos distorsionando de alguna manera también este aprendizaje. Cuando hablamos de la visión activa y reflexiva, ya va un poquito más allá, ¿no? En este caso sería que la maestra, a partir del espacio con el que está contando, pueda promover que sus estudiantes puedan buscar esa información. Imagínense comparar la diversidad de plantas, ¿no? Que existen en el entorno, tamaños, formas, colores, etcétera, ¿no? Entonces, puedan producir sus propios informes, cotejar sus ideas entre ellos, discutir, hacer uso de esto, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo que en este siglo XXI nosotros debemos transitar de esta visión pasiva y acrítica a una más activa y reflexiva, ¿no? Entonces, esto está en base también hacia el enfoque que va sosteniendo el currículo nacional, ¿no? Básicamente, el currículo nacional nos plantea el reto de desarrollar competencias. Realmente es un reto porque el desarrollo de competencias no se logra en una sesión, no se logra por algunas cosas que metamos nosotros en el currículo. Realmente es un trabajo muy complejo, muy amplio, que exige muchos elementos. Ahora, este desarrollo de competencias se enmarca en el paradigma socioconstructivista, donde básicamente se busca que el estudiante construya su aprendizaje en interacción con otras personas, pero ese aprendizaje que se construye en interacción tiene que desarrollarse en un entorno, en un espacio concreto, en un contexto, en una realidad. Digamos, son los elementos básicos del socioconstructivismo, ¿no? De haber pasado de un constructivismo básicamente cognitivo a un socioconstructivismo, se mantiene la idea de construcción de aprendizajes, pero se fortalece el hecho de la interacción y también de esa puesta por analizar el entorno, la realidad, que no es un capricho, una tendencia, una moda, sino que también responde al hecho de formar ciudadanos, personas involucradas en su realidad, mucho más sensibles a la necesidad de otros y también del entorno en el que nos encontramos. Una gran tarea que nosotros debemos tener en cuenta, dada la coyuntura que se vive no solo aquí en el país, sino a nivel mundial. Este socioconstructivismo, ya un poquito reforzando la idea anterior, necesita que el aprendizaje se pueda desarrollar en un entorno cultural, ¿no? Dado que el aprendizaje es un proceso social, es importante incluir a los estudiantes en situaciones de la realidad. Otro elemento que nosotros tenemos entonces a manera de síntesis recordar es que este aprendizaje se construye. Yo en este caso les estoy dando la información. A partir de los ejercicios que se les va a ir planteando y cuando ustedes ejecuten estos ejercicios en sus escuelas, ustedes van a construir aprendizajes, ¿no? Porque si no, tienden a olvidarse. Es importante que también se pueda entender que el estudiante tiene una forma de ver el mundo,
que el conjunto de experiencias que él va recibiendo a partir de su entorno le permiten desarrollar una visión del mundo, la cultura, las creencias, nos van a ir ayudando a entender que todos los estudiantes ante una misma situación pueden tener distintas formas de interpretar, y esa interpretación es la que enriquece el proceso de aprendizaje. Es triste seguir escuchando que padres de familia que dicen, ¿y cómo hago ahora que están evaluando cualitativamente? ¿Cómo hago cuando un profesor le dice a mi hija, mira, hiciste bien la prueba, pero como no lo hiciste de la manera que yo te enseñé, no te voy a poner la A, sino te voy a poner una B, ¿no? Entonces, si queremos desarrollar ese pensamiento divergente, siempre con principios, con valores, fomentar estas interpretaciones del mundo, para fomentar también la creatividad, no podemos seguir con este tipo de acciones, ¿no? La persona entonces tiene todo un conjunto de estas experiencias que ya Ausubel nos indicaba que eran estas experiencias previas, que son la base del aprendizaje. De repente hemos pensado que las experiencias previas tienen que ver con si me toca multiplicar, entonces tiene que saber sumar, ese es el conocimiento previo. Entonces, eso no es tanto un conocimiento previo, es más un requisito de un cierto saber que es la base de, ¿no? Ahora, inclusive, ese conocimiento previo de la suma, nosotros lo miramos algorítmicamente. Cuando nos están planteando acá entender que nuestros estudiantes poseen un conjunto de experiencias, tenemos que entender que son experiencias muy cotidianas, muy simples. Si yo, por ejemplo, a ustedes les doy una palabra clave, a ver, esta la que nos funciona en estos días de fin de mes. Si les digo sueldos, ¿no? Sueldo, ¿qué le viene a usted a su mente? ¿Le viene acaso la palabra sueldo? ¿O le viene toda la cantidad de cosas que usted tiene que hacer con ese sueldo? ¿No? Y no le vienen a manera de palabras, sino vienen a manera de imágenes, ¿no? Ya mira, recuerda al hijo, recuerda, de repente viene la imagen de la universidad del hijo, viene la imagen de los alimentos que tiene que pagar, etcétera, etcétera. O sea, tenemos todo un conjunto de experiencias que tenemos que ir aprovechando, y esas experiencias en nuestra mente no se reflejan de repente como términos, sino acompañadas de imágenes que nos evocan, que vamos relacionando. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta estos principios. Entonces estos principios del sociopositivismo son los que nos van a dar a nosotros ya la base del enfoque que se trabaja en el currículo, que son las competencias, ¿no? Estas competencias, como ya las venimos revisando ya más o menos desde, así con mayor fineza, desde el 2010 más o menos, 2012, que empezaron a salir ya estas rutas, los primeros borradores de las rutas del aprendizaje, nos van orientando mucho al hecho de que ser competente implica hacer, enfrentar, resolver, plantear, ¿no? No es la actividad por la actividad, no es el hacer por el hacer, sino en ese contexto, qué conjunto de situaciones y experiencias resultan ser retadoras que me generan aprendizajes, ¿no? Pero para poder generar esos aprendizajes debemos identificar un conjunto de procesos o habilidades que me van a permitir enfrentarlo mucho mejor, ¿no? Tengo que ir tomando decisiones a partir de esas situaciones que se me van presentando. Entonces, este conjunto de características personales, habilidades cognitivas, socioemocionales en interacción, son las que me permiten ir desarrollando, dando respuesta a estas diferentes situaciones que nosotros vamos a vivir. Entonces, esto se ha tratado de plasmar en el currículo, ¿no? O sea, no es sencillo, realmente la actividad es muy compleja, pero se ha tratado de plantear un esquema de aprendizajes en el currículo, ¿no? Entonces, lo primero que nos van indicando es que hay un conjunto de aprendizajes o de competencias que vamos a desarrollar. En acuerdo o en desacuerdo son las competencias que ya este currículo nos está planteando, ¿no?
ustedes van a ir observando en el currículo nacional que estamos trabajando hacia secundaria 31 competencias, ¿no? Estas 31 competencias se han organizado en secundaria en 11 áreas. De las 31 competencias que se han planteado, primaria trabaja 30 competencias que se van a desarrollar en 9 áreas. E inicial va a trabajar de las 31, 14 competencias en 6 áreas, ¿no? Pero recuerden, dentro de esas áreas, la cantidad de áreas que he indicado, debemos también observar que se comunica, castellano como segunda lengua no sería un área que nosotros estaríamos trabajando, ¿no? Entonces, estas competencias, digamos, son los grandes aprendizajes que debemos ir desarrollando con nuestros estudiantes, y para poder trabajarlas, para poder desarrollarlas, tenemos una organización, ¿no? Estas competencias no se logran de la noche a la mañana, hay toda una organización que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, esta organización ya ustedes también lo que yo les estoy planteando en este momento, ustedes lo tienen, perdón, el cuadro que les mostré está en la separata en Word que se les he enviado en la página 2. ¿Sí? Discúlpenme, había olvidado darle las pautas para que ustedes también puedan ir observando el material que se les ha entregado, ¿no? Si ya descargaron el archivo en Word, en la página 1 nosotros ya hemos observado así a grandes rasgos estos conceptos de socioconstructivismo y competencia. Y en la página 2 está el cuadro que les mostré de las competencias. Este ha sido tomado del currículo nacional. ¿Sí? Está en el currículo nacional, en la página 176, 177. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí está el currículo nacional y aquí está el cuadro que se les ha mostrado. Entonces, ustedes también ya lo tienen en la separata, y en la separata también ustedes van a tener lo que vamos a mirar un poquito ahorita, la organización del currículo a partir de la página 3. ¿Sí? Y vamos a hacer allí una pequeña actividad. Entonces, lo tienen yo les voy a mostrar en mi pantalla en el PowerPoint, pero ustedes también lo tienen en la separata que se les ha planteado, se les ha entregado, perdón. Y entonces esta organización es importante porque, digamos, es clave para entender la planificación y la evaluación. Pero tenemos que analizarla con mucho cuidado porque a veces no le damos ese énfasis al análisis de en qué consiste y nos desviamos un poquito, ¿no? Entonces, nosotros estamos observando que el currículo se organiza a partir de competencias que responden a un perfil de egreso que hoy no lo vamos a conversar. Vamos directo a estas definiciones clave, que son las competencias, y esas competencias pues van a combinar un conjunto de capacidades, ¿no? Un estudiante competente no es competente por alguna cuestión que por ahí se le haya ocurrido. Es competente porque para desarrollar ciertas acciones combina otro conjunto de habilidades que en este caso se les está llamando capacidades. Estas capacidades, digamos, van recogiendo estas habilidades específicas, van recogiendo el manejo de ciertos conocimientos, van procesando un conjunto de acciones porque en forma combinada van a ayudar al desarrollo de las capacidades. Ahora, estas capacidades se van a venir, digamos, explicadas, cómo se van a ir desarrollando la complejidad de estas capacidades, cómo se va a ir dando esa progresión en esta complejidad a través de los estándares. Los estándares ya nos muestran a nosotros cómo estas capacidades se van a ir desarrollando progresivamente,
¿no? Pero de la misma manera, estos estándares que los vamos a ver en un momentito, que se dan por ciclo, se tienen que desarrollar también de manera ya específica, grado por grado, y allí es donde ya nosotros tenemos los desempeños, ¿no? Que son descripciones muy específicas de los aprendizajes que los estudiantes tienen que lograr. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios precisamente para ir correlacionando esto. Entonces, ustedes tienen en su separata, en la página 3, tienen estas definiciones, y en la página 4 ustedes tienen ya un ejercicio que nosotros vamos a ir trabajando para poder establecer bien esta relación de las capas de estos elementos que les estoy planteando. El reto que les estoy pidiendo en este momento es poder correlacionar estas tres últimas columnas, ¿sí? de la competencia. En el primer ejercicio tenemos una competencia para el área de comunicación, que es leer diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Ustedes lo tienen en su separata en la página 4, pero en la página 5 tienen otra competencia que es indaga mediante el método científico. Entonces, vamos a ir relacionando estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a dar esta relación? Vamos a ir observando que la competencia de leer diversos tipos de textos escritos, aquí está leer diversos tipos de textos escritos, tiene, a ver un segundito que aparezca en su pantalla, la competencia que estamos analizando tiene tres capacidades. La primera dice, obtiene información del texto escrito. La segunda dice, infiere e interpreta información del texto. Y la tercera dice, reflexiona y evalúa la forma del contenido y contexto del texto. ¿Ya? Entonces, esta competencia tiene tres capacidades. Entonces, el hecho de que un estudiante sea competente en la lectura implica que domine estas tres capacidades. Que cuando él lea, sepa obtener información, establezca relaciones de inferencia e interprete el texto a través de organizadores, resúmenes, etcétera, y puede reflexionar sobre la estructura, el tipo textual, el contenido y el contexto del texto, ¿no? Entonces, un estudiante competente, en teoría, porque hay personas que también indican que no es suficiente, que hay otros elementos más, es cierto. Por eso también ya las escuelas están insertando algunos elementos más en los desempeños, pero esto es lo que tenemos, ¿sí? Entonces se asume que el estudiante que lee adecuadamente, que ha desarrollado esta competencia, desarrolla estas capacidades. La pregunta es, estas capacidades que estamos nosotros observando aquí, ¿cómo se evidencian esas tres capacidades? Las he colocado así en colores para que ustedes analicen la siguiente columna, los estándares. Ustedes tienen sus estándares en su copia. El estándar que he colocado de los 8 estándares que están en el bueno, lo que antes le llamábamos mapa de progreso de lectura, porque son 7 niveles más un destacado. Yo he tomado el del nivel 6, ciclo 6, que corresponde a primer año de secundaria. Entonces, lo que yo les estoy pidiendo es que ubiquen esas capacidades en el estándar que les he dado. ¿Dónde ustedes encuentran estas capacidades? ¿En qué partes del estándar ustedes logran encontrar estas capacidades? Y a ver si lo pueden ir en su copia señalando con colores también, ¿no? Yo he usado el verde para la primera capacidad de obtiene, azul para la segunda de infiere interpreta y naranja para el reflexiona y evalúa. Entonces, a ver, ahí sí me gustaría que me puedan enviar en el chat sus comentarios de, por ejemplo, él obtiene información del texto escrito. ¿Dónde me está describiendo en el estándar? ¿En qué parte del estándar me describe hasta dónde debe llegar el estudiante de el ciclo 6 en cuanto a la obtención de información? A ver, ¿qué me dicen? A ver, Magali, vamos a esperar que respondan los profesores. Ya tenemos el chat abierto para que ustedes puedan dar la respuesta a la pregunta que está planteando Magali.
Así es. A ver, vamos a Por ver. aquí, bueno, para esperar la respuesta de los profesores, te quiero comentar lo siguiente. Hemos tenido 2 mensajes de 2 maestros que no podían descargar el documento que le había enviado. Uno ya lo pudo hacer. Es que es un problema, como le comenté, de conectividad. Les sugerí de que puedan ustedes cerrar las ventanas, excepto la que estamos en el webinar, otras ventanas que puedan haber tenido abiertas y volverlo a hacer. Porque cuando vamos a descargar un documento y tenemos el webinar, siempre baja un poco la conectividad. ¿Sí? Así Bien, es, ya así tenemos por es. aquí respuesta de la Miss, a ver, de la Miss Rita, nos dice, integra información hasta valiéndose de otros textos. La Miss Así es. Silvia nos comenta, lee diversos tipos de textos con estructuras complejas y vocabulario variado. El profesor Manuel nos dice, el del obtiene información es lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. El profesor César Augusto nos comenta, obtiene información del texto escrito. Y vamos a ver si por acá tenemos otra más, otro comentario. A ver, tenemos de la Miss Rosa Sotomarino, integra información contrapuesta que está en distintas partes del texto. Ya, muy bien. Entonces, en este estándar que nosotros estamos trabajando, algo que les voy a comentar es que, bueno, cada área tiene sus características, ¿sí? Hay que ir analizándolas con cierta, digamos, independencia unas a otras. En el caso que estamos observando, ¿sí? En el caso que estamos nosotros observando de estas características de este estándar, perdón, de la lectura, tenemos que ir observando que la primera parte donde dice lee diversos tipos de textos con estructuras complejas y vocabulario variado, digamos, es la característica general del tipo de texto que se tiene que leer. ¿Ya? El tipo de texto que se tiene que leer. Entonces, en primer y segundo año de secundaria, el estudiante debe leer textos con estructuras complejas y con un vocabulario variado. O sea, tenemos que ir trabajando pues ya textos que tengan mayor cantidad de párrafo, que de repente sean mixtos o múltiples, ¿no? O sea, combinen dos tipos de texto en uno con un vocabulario de repente ya un poquito más complejo, ¿no? Entonces, no podemos seguir trabajando con textos muy simples. Entonces, esta primera parte del estándar, en el caso de comunicación para los tipos de textos, como que te da el norte de qué tipo de textos debe leer. Pero las capacidades lo que hacen es decirte, ¿qué haces tú en ese tipo de texto? Entonces, la primera capacidad dice, obtiene información. Entonces, precisamente la maestra que nos indicaba que integra información, ya en este caso está refiriéndose a la capacidad, a la primera capacidad de obtiene información. Y la vamos a colocar en verde. Ahí está, en verde. Así es. El estudiante va a integrar información contrapuesta que está en distintas partes del texto. Si ustedes tienen a la mano el currículo nacional, van a observar que vamos a ir mirando acá para poder observando el documento. Vamos a ubicar la competencia de lee en la página 95, si tienen el currículo nacional. Estoy hablando del currículo nacional, no del, perdón, he equivocado el número de página. Me he ido a castellano como segunda lengua y es la página 82. En la página 82. ¿Sí? En la página 82 observa el inicio de esta competencia, ya las páginas 83, 84 y 85 ya está aquí precisamente los estándares. Entonces, nosotros vamos a ir observando que yo les he pedido analizar el estándar del nivel 6.
el estándar del nivel 6, que sería el ciclo 1, perdón, ciclo de primer y segundo grado de secundaria. Entonces, aquí tengo al ciclo 6, ¿sí? Pero si ustedes observan y lo comparan con el ciclo 5, después de que nos han dado ya después de que nos han dado en el ciclo, en el nivel 5, ciclo 5, después de que nos han dado las características del tipo de texto a trabajar, comienza la primera capacidad. Y fíjense ustedes que no dice integra, dice obtiene información. ¿Sí? Estoy tratando de marcarlas, voy a tratar de que se hagan un poquito más grandes. La pantalla no quiere. Entonces, ¿por qué quiero que noten esa diferencia? Obtiene información en el ciclo 5, ese obtiene, se ha rotulado con el mismo nombre de la capacidad. Pero ya al ciclo 6 no se trabaja con esa misma habilidad. ¿Por qué? Porque se ha incrementado la complejidad. No solamente es obtener la información, sino integrarla en distintos, información explícita o implícita de distintas partes del texto, la voy a integrar. Ya tiene que ver ya más con una acción, es una acción mucho más compleja. ¿Por qué estoy haciendo notar esta situación? Porque los estándares tienen esa característica, estimados colegas, que nos van a mostrar esa complejidad gradual que se tiene que ir alcanzando en una misma competencia con las mismas capacidades. Y este es un punto importante para la evaluación, porque muchas veces nosotros vamos promoviendo a los chicos de un grado a otro. Cuando ya hemos terminado, hacemos una especie de checklist de qué cosas se supone que debían aprender y bueno, pues ya mirando ahí si lograron todo, ya pasa. No, los estándares nos van ayudando un poquito a ubicar bien y decir, antes de promover de un ciclo a otro, asegúrate de que haya logrado estos aspectos. Entonces, estamos observando ya que este estándar tiene la primera capacidad. La segunda capacidad, si ustedes la observan, está allí debajo nada más. Interpreta el texto considerando información relevante. Y debajo de ella ya encontramos la tercera capacidad que dice reflexiona. Pero si ustedes están observando, él reflexiona, ya no está junto con el evalúa, sino que se les ha desdoblado y se hace una descripción doble, ¿no? Porque también se está incrementando la complejidad. ¿Cómo queda esto? Entonces estamos mirando que la competencia de leer diversos tipos de textos escritos en lengua materna tiene 3 capacidades y esas 3 capacidades se describen en los estándares. Los estándares nos van ayudando a describir la capacidad. Ahora, estas capacidades, digamos, son estos aspectos que los estudiantes tienen que ir logrando al término de un ciclo. Siempre decimos y que trabajamos en cada una de los grados. Por eso, la siguiente columna también les voy a pedir y díganme ustedes, vamos a relacionar en la siguiente columna, la columna de desempeños, estos desempeños que tenemos para el primer año de secundaria para esta competencia. Díganme entonces, ay, perdón, no estoy mostrando en mi pantalla. Vamos a ir ubicando estos desempeños. ¿A qué capacidades corresponde cada uno de estos desempeños? A ver, vamos a tratar, ahora sí, ustedes me van a colocar delante de cada desempeño el número de la capacidad a la que corresponde. ¿A qué capacidad? Y luego me van a decir los números, ¿ya? ¿Cuántas veces se repite el 1, el 2 y el 3?
el primer desempeño, ¿con qué capacidad se estará relacionando? El segundo, ¿con qué capacidad? El tercero, solamente los números. Y a ver, vamos a ver cómo nos va saliendo el ejercicio. A ver, ¿qué opinan? A ver, entonces la pregunta es que el primer desempeño identifique información explícita, revelante y complementaria. ¿A qué capacidad se relaciona? Nos tienen que decir el número, ¿no, Magali? Así es. ¿Con qué capacidad se está relacionando? Ya, ok. Por acá tenemos una respuesta. Me dice la Miss Yajaira que a la 1, igual que la Miss Carmen, Ya, también está coincide bien. a la 1, la Miss Así Catalina, es. Lila, Doris, Manuel. Todos consideran la 1, la primera capacidad. Ya, está bien. Ujú. Entonces la primera capacidad va con, el primer desempeño va con la capacidad 1. Así es. Muy bien. La Ujú. capacidad, el desempeño 2. Explique el tema, los subtemas y el propósito. A ver, vamos a ver qué nos responden los maestros. La segunda es con la 2, dice la Miss Catalín, Así es. Carmelo, Juan, También con Yajaira, la Rita, 2. Marcot. Ajá, coinciden con la 2. Así es. Muy bien. El tercer desempeño. A ver, vamos a ver si seguimos con el patrón o hay una diferencia. A ver, el tercer desempeño dice, el tercero es con la 1, me dice el profesor Carmelo, pero por acá encuentro que me dicen que la 2, la misma, mi profesor Manuel, la Miss Ana me dice la 2, la profesora Sonia me dice la 1, la profesora Marisa me dice con la capacidad 3, la profesora Maribel me dice con la 2, Catalín con la 2, el tercer desempeño es con la 1, la Miss Mónica. Ahí sí tenemos posiciones Así es. contrapuestas. Así es. Y El tercer desempeño dice deduce. Deducir. ¿Qué significa deducir? Deduce, uno no deduce de lo que está literalmente en un texto, que es el primer desempeño para la primera capacidad, ¿no? Deducir significa previamente yo he obtenido cierta información y a partir de esa información yo tengo que empezar a relacionarla para, idea, deducir, sacar una idea que me permite explicar lo que de repente no está claro. Por eso deduce va con la capacidad 2. muy bien, muy bien. Así Ahí es. hubo A ver varios que dijeron la 2. ajá, a ver la siguiente. A ver, ¿Con cuál les capacidad explica la será? intención, es decir, el desempeño 4, ¿con qué capacidad se relaciona? A ver, Así es. varios coinciden la 3, pero tengo aquí una posición contraria, profesora, se fue, la profesora Dalila, me dice la 1. Pero la Te dice mayoría la nos 1. indica que la 3, la Miss Silvia, la profesora Catalín, la profesora Mónica, me dice la cuarta es con la 3, con la 3. A ver, Magali, ¿cuál es la Ya. respuesta? Dice, explica la intención del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos y la información que aportan organizadores o ilustraciones. Explica la trama y las características y motivaciones de las personas y personajes, además de algunas figuras retóricas, considerando algunas características del tipo textual y género discursivo. Miren, esta siguiente capacidad vamos a hacer un deslinde entre explicar y opinar. Explicar es cuando una información que está en un texto, yo uso esa información y trato de decir de qué trata. ¿Cuál es la motivación según lo que yo observo en el texto? ¿Cuál es la motivación del autor? ¿No? Perdón, del personaje. ¿Cuál es el punto de vista que se está observando en el texto? O sea, yo no estoy opinando sobre esto, sino que he extraído a través de he podido extraer la información a través de identificar algo o infiriendo algo, pero estoy explicando lo que allí hay. Entonces, cuando nosotros hacemos esta acción de explicar lo que se observa tal cual, lo concreto, sin agregar mi postura, sin agregar mis ideas personales, es interpretar. ¿Ya? Y ahí hay que nosotros establecer esa diferencia con la tercera capacidad. En la tercera capacidad ya el estudiante, y justamente son las últimas que observamos, opina y justifica. Y si ustedes observan,
en el opina y en el justifica vuelve a tomar los puntos anteriores, pero ya no para explicarlos cómo se observan, cómo se presentan, sino para dar una opinión al respecto del contenido, la funcionalidad de, la pertinencia de, o sea, ya está emitiendo un juicio al respecto. Entonces, justamente es esta la naturaleza de esta reunión, ir viendo en qué consisten, así en una manera general lo estamos mirando, estos desempeños que se plantean. Cuando esto no lo tenemos muy claro, allí es donde empezamos a tener algunas dificultades cuando planteamos nuestras sesiones de aprendizaje. Permítame, por favor, permítame mostrar algo acá. Entonces, nosotros vamos a ir observando ya por colores, digamos, un poquito la respuesta a esta actividad. Yo sé que los maestros que están escuchando no todos son del área, pero la idea es siempre tener esa amplitud de pensamiento y mirar esta lógica, ¿no? Entonces ya acá les estoy mostrando estos, asociando estos desempeños con sus capacidades. Ha sido interesante el ejercicio, pero no va a ser el único. Ahora sí me gustaría un poquito en la siguiente página, creo que es la página 5, el siguiente ejercicio con una competencia de indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Entonces, me gustaría que ustedes puedan observar aquí las capacidades que se están planteando en este caso para Indaga. Son 5 capacidades. Tenemos 5 capacidades. He tomado el estándar del ciclo 3, que sería primer y segundo grado de primaria, y he tomado los desempeños de primer grado de primaria. Entonces, vamos a observar. ¿Qué les parece? Vamos a ir ubicando entonces en el estándar, si el estándar realmente está recogiendo esta información, perdón, estas capacidades, si está describiendo estas capacidades, lo mismo que hemos visto en comunicación. ¿Qué opinan? Díganme así en líneas generales, ¿logramos identificar en el estándar las 5 capacidades? ¿Qué me dicen? ¿Están, no están? ¿Se pasó una? ¿No están todas? ¿Qué opinan? A ver, hagan ese análisis, estimados colegas, en este siguiente ejercicio. El estándar que estamos observando ahora para la competencia de Indaga, ¿logra describir las 5 capacidades? ¿Qué opinan? ¿Está o no está? Y luego lo miraremos en los desempeños. A ver, ¿qué ideas tienen? A ver, Magali, vamos a esperar las respuestas. La profesora Nancy nos comenta que sí logra y sí están. ¿Logró ubicar las 5? Sí, la profesora Yajaira dice, a mi parecer creo que se repiten algunos algunos. Y Miss Marixa ¿Algunas dice, capacidades se repiten? sí, creo que se refiere a ese, porque aquí dice, a mi parecer creo que se repiten algunos estándares. No le entendió muy bien. Ya, Miss ya. Marixa dice, sí encontramos, pero vamos a esperar un poco más de comentarios. A ver, dale La Miss Lourdes nos dice que sí logran. La profesora Alicia, a mi parecer sí se ajustan las capacidades al nivel 3. La profesora Jessica sí están para las 5, pero se repite. Margot nos dice va con las 5 capacidades. Ana nos dice si están. Mónica sí logra, si están todas. La Miss Dalila sí lo están. El profesor Juan sí se encuentra. La profesora Rosa. Y por aquí me dice que parece que falta evaluación. Me comenta la Miss Maribel. Y los demás me dicen que sí están, que se ajustan todas. Así es. Ese último comentario en el tema de Evaluación. la última capacidad dice evalúa y comunica. Es la 5ª capacidad. ¿Ya? La 5ª capacidad de la competencia indaga dice evalúa y comunica, pero el profesor ha sido muy certero al ubicar en la última parte del estándar, dice, expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su indagación. Básicamente, al describir la capacidad, el énfasis está más en la comunicación y la evaluación se está dando más como una
autoevaluación, metacognición de los procesos y las dificultades seguidas, pero no se da a profundidad la evaluación de su acción, porque todavía es un poquito complejo. Esa es una de las características de los estándares. Cuando yo les hablaba en comunicación que los estándares nos van mostrando progresivamente la complejidad en el logro de las capacidades, vamos a ir observando que en los primeros niveles, desde inicial, primeros grados de primaria, de repente se tiene que ir no simplificando, pero sentando las bases del logro de las capacidades. No se va a ver todas en su esplendor, porque recién el estudiante está comenzando su proceso, pero progresivamente se van a complejizar, como ya miramos en secundaria. En el ejemplo de comunicación, la capacidad de sí obtiene, pero en el estándar ya le elevaban un poquito más para que realmente el estudiante vaya profundizando en el logro del aprendizaje que se plantea. Entonces, hemos visto en secundaria que el estándar complejiza a la capacidad y en el caso de estos primeros grados ya estamos mirando un nivel mucho más básico de las capacidades. Entonces, a ver, ahora ubiquen esas capacidades en los desempeños que les he planteado. A ver, ¿logramos ubicar las capacidades en los desempeños? ¿Qué tal? Los desempeños que se han colocado responden a las capacidades que se proponen. ¿Vamos a hacer el anterior ejercicio o a ver? Sí, vamos ubicando, a ver, vamos ubicando. Vamos ubicando entonces el primer desempeño, ¿a qué capacidad corresponde? A ver, vamos a esperar. Por aquí hay una respuesta. Dice el primer desempeño con la primera capacidad. Y nos comentan en orden secuencial, nos dice la Miss Neri. La primera. Ajá, exactamente, Neri. En este caso tenemos 5 desempeños y cada desempeño está asociado a cada capacidad. Que rápidamente, Neri, saludos, estimada Neri, has ubicado, ¿no? Los primeros grados es así, estimados colegas. Cuando nosotros revisamos los desempeños, generalmente tienen menor cantidad y generalmente uno se va direccionando a cada capacidad. Inclusive en inicial vamos a ir observando que algunos desempeños integran a 2 capacidades. Por lo básico del aprendizaje, se complementan en un desempeño 2 capacidades, ¿no? Entonces, estas, digamos, son algunas de las características que nosotros vamos a ir observando. No siempre se van a presentar de la misma manera. En los primeros grados lo vamos a ver un poco más simples, más sencillos, a veces es correspondencia un desempeño a una capacidad, a veces un desempeño va a relacionarse con 2 capacidades, eso se ve en inicial. Pero ya conforme se va complejizando la demanda del estándar, entonces esas capacidades también incluso se empiezan a abrir. Ya vamos a tener, como en el caso anterior, 2 o 3 desempeños para una capacidad, porque ya la capacidad se torna más compleja. Y si ustedes van notando, estimados, sobre todo las últimas 2 capacidades tienden a tener esa complejidad. Esto que hemos observado ahorita tanto en comunicación como en ciencia y tecnología, también lo vamos a poder ir observando en otras áreas, ¿no? No solamente la vamos a ver acá, por ejemplo, en sociales. Una persona social o en secundaria ya sería la nueva área de desarrollo personal, ciudadano y cívico, algo así es un área que el próximo año secundaria va a trabajar, pero tiene que ver con la competencia construye su identidad. Esta competencia tiene 2 capacidades. Se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. Son 2 capacidades que tiene. A su vez tiene también sus estándares. En este caso he tomado el estándar del ciclo 2, que sería de los niñitos de 3 a 5 años. ¿No? Entonces, de la misma manera, yo voy a observar en el estándar la descripción de esas capacidades. Y también voy a observar
en los desempeños que se van a ir relacionando con estas capacidades. O sea, esto no se da solamente en un área, ¿no? Sino que son las características comunes a todos. Vamos a mirar esto también para matemática, por ejemplo, en la competencia resuelve problemas de cantidad. En resuelve problemas de cantidad es una de las 4 competencias matemáticas. Cada una de estas competencias tiene 4 capacidades que ustedes están observando acá. Traduce, comunica, usa estrategias y procedimientos y argumenta. De la misma manera, cuando yo reviso los estándares, ¿no? Voy mirando estos estándares de la competencia, yo también voy a ir observando en esta descripción cómo las capacidades se van a ir planteando y siempre en esa complejidad de ciclo a ciclo. Estos estándares se van a ir concretizando también en sus desempeños y también vamos a ir observando que cada desempeño tiene su correlación con el estándar y la capacidad, ¿no? Entonces, es bastante, digamos, es una de las características de cómo se han ido organizando los aprendizajes ya en el currículo nacional. Hasta aquí, estimados. ¿Alguna pregunta para poder pasar a otro aspecto que también es importante? Como lo ven. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta para poder pasar a otro punto. Vamos a esperar si por ahí hay una preguntita. A ver, aquí tengo una pregunta. Me dicen que, bueno, más que una pregunta es un comentario, todo claro. Pero por aquí yo hacia adelante tenía una pregunta que había dejado de un maestro. A ver, Magali, déjame buscarla para poderla plantear en estos momentos. Entonces, en esta primera parte, estimados, lo que debemos hacer nosotros es ir analizando siempre los aprendizajes que planteamos, mirando al estándar, ¿no? O sea, el estándar describe estas capacidades, entonces yo tengo que ir mirando este desempeño, con qué capacidad está, qué me dice el estándar, hasta dónde se tiene que ir logrando. Esto nos va a ser muy útil en la tercera reunión cuando miremos el sistema de evaluación y por qué no estamos colocando el AD desde el inicio, ¿no? Entonces, este es los desempeños a lograr, ¿no? Y el estándar hacia dónde me está planteando y eso nos va a servir mucho en la evaluación. A ver, muy Magali, bien, no sé si encontré una pregunta. Me dice, por ejemplo, ¿un contenido puede desarrollar las 3 capacidades o para cada capacidad tengo que planificar un contenido diferente? Agradeceré su respuesta. Sí, justamente eso lo vamos a mirar mañana en la planificación y lo que vamos a ir observando es que los contenidos o los temas que nosotros vamos desarrollando se van a ir relacionando con todas las capacidades dependiendo del área o con una de ellas. O sea, no hay una respuesta única a eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en matemática. Yo puedo trabajar acá un tema, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, las operaciones combinadas, ¿no? Entonces, yo puedo atravesar todas estas 4 capacidades. Se puede trabajar dependiendo el norte, a dónde yo quisiera desarrollarlas, ¿no? Entonces, si yo voy a ciencias, el ideal de ciencias es que un tema inclusive no solamente se aboque a una competencia, como en el caso de operaciones combinadas, que tiene que ver con la competencia de resolver problemas de cantidad. En ciencias, una temática como el agua, yo la puedo mirar con las 3 competencias. Yo puedo indagar sobre el agua, explicar casos acerca del uso del agua y puedo diseñar soluciones tecnológicas para la problemática del agua. ¿Se da cuenta? O sea, cada área tiene, digamos, características que justamente mañana que vamos a mirar la planificación, la vamos a conversar. Ok, Magali, tenemos 3 preguntitas. Bueno, la primera pregunta es, como el profesor Manuel nos comenta, ¿cuánto tiempo se debe emplearse en el estándar y de manera mensual
o mensual. Así es. El estándar, recuerden, estimados colegas, que se trabaja por ciclos. Permítame ubicarnos en el currículo nacional. Un estándar se plantea para cada uno de los ciclos. Ya, entonces, voy a bajar, acá está. El que ya tenía a la mano, porque lo revisamos hace un rato, fue de lectura, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos el estándar para la lectura, los estándares, perdón, para la lectura, y nos indica, por ejemplo, en el ciclo 1, que es para los niños de 0 a 2 años, que no hay un estándar de lectura, sino que se trabaja básicamente en la comunicación oral. Pero luego ya está el nivel 2, que corresponde a 3 a 5 años. Y aquí ya me va planteando qué debe lograr el niño de 3 a 5 años en la lectura. ¿Se da cuenta? Ese estándar no se trabaja en una unidad, un mes, ¿no? Son 3 años, 3, 4 y 5 años para poder apuntalar a esto. Entonces, por eso hablábamos de que estos estándares describen a las capacidades. Estos estándares son por ciclo. El caso del nivel 3, que sería el ciclo 3, niños de primer y segundo grado, implica 2 años, primer y segundo grado. Por eso tendríamos ya nosotros que irlos trabajando poco a poco. ¿A través de quiénes? Los desempeños. Cada desempeño le va a usted ir apuntalando a este aspecto del estándar que se quiere desarrollar. Entonces, incluso ya cuando nosotros miramos al desempeño, ese desempeño no se puede trabajar en una sesión y porque ya lo trabajé, darlo por acabado. El desempeño se tiene que repetir muchas veces con diferentes temas hasta que el estudiante logre esa habilidad, esa capacidad a la que está asociada el desempeño, ¿no? Formular hipótesis para ciencias, inferir para comunicación, proponer, usar diversas estrategias y procedimientos en la resolución de problemas, que sería matemática. Entonces yo necesito repetirlas continuamente, ¿no? Para que el niño tenga muchas oportunidades y acompañado de estrategias para poder desarrollar esa capacidad. Bueno, Magali, tu comentario respondió a la pregunta del profesor Juan, que nos dice, ¿qué pasa con primer grado si un alumno no alcanza el estándar requerido, ya que no se puede repetir, ¿no? En ese grado, bueno, ya comentaste que tiene que ver con el ciclo, que involucra en este caso 2 grados, primero y segundo, ¿no? Por acá tenemos más preguntitas, se han animado a... Solo que discúlpame ahí un ratito, lo que pasa es que en primer grado tenemos otro problema. Si bien es cierto el estándar se alcanza en el segundo grado, el asunto es que ya el maestro del ciclo 3 asume que en primer grado el niño ya debe saber leer y escribir. Entonces llega diciembre y tú ya sabes leer y escribir, y en segundo grado olvidamos completamente el estándar y apuntalamos a que el niño, digamos, reciba más contenidos. Entonces, hay niños que no han logrado el aprendizaje en primer grado de una lectura comprensiva, de una escritura con cierta coherencia, ¿no? Entonces los transitamos a otro grado y olvidamos el logro de la competencia. Ahí sí tenemos un gran problema. Hay otras personas que dicen entonces que primer grado repita. Bueno, pues tampoco es así, ¿no? Porque ya las investigaciones nos dicen que el niño realmente está maduro para la lectura y la escritura a los 7 años. Entonces hay niños que todavía no están, digamos, en la madurez necesaria para alcanzar el aprendizaje, ¿no? Muy bien, estimada. Avanzamos porque mira, ve, ya se nos fue la primera hora. Sí, tenemos más preguntitas, pero la vamos a poder plantear en los próximos bloques. ¿Ya? Si es que hay alguna pregunta. Sí. ¿Te menciono una pregunta más o la pasamos para el otro? A ver, claro, de repente ahora que vienen estos aspectos se puedan ir respondiendo estas preguntas. Okay. Vamos a ir, colegas, vamos a ir a la separata, por favor. Vamos a ubicarnos en la página 6, si es que no me equivoco, para poder ir desarrollando el siguiente ejercicio. Vamos a ir ubicando
La demanda, sí, la página 6 de la separata. Hemos observado que cada competencia tiene sus capacidades. Estas capacidades son descritas en los estándares que te dicen en relación al ciclo hasta dónde debe llegar el estudiante en torno a la capacidad, y estas luego ya son trabajadas de una manera muy específica a través de los desempeños en cada grado. Entonces, pero todo gira en torno a las capacidades. Entonces, las capacidades se van a ver reflejadas, descritas en el estándar y también en el desempeño, ¿no? En el estándar de una forma mucho más abierta, más genérica, porque es para 2 o 3 años, y en el desempeño mucho más específico porque es para un grado. Pero estas capacidades también tienen una demanda cognitiva. La pregunta es en qué nivel del dominio cognitivo, en este caso en Santillana trabajamos con la taxonomía de Bloom, en qué nivel de esta demanda cognitiva se encuentran las capacidades que hemos ido observando. Ustedes tienen aquí la escalerita de la taxonomía de Bloom y les voy a pedir que la ordenemos. En el lado izquierdo están los niveles, pero están desordenados. Entonces, para saber a dónde apuntan estas capacidades, primero vamos a ordenar la escalera, que está toda desordenada. Esta escalerita de la taxonomía de Bloom es muy buena, nos ayuda mucho a comprender realmente estas capacidades que se van a ir trabajando para el desarrollo de la competencia. Tienen que ser pensadas concienzudamente, no se pueden plantear por plantear, ¿ya? Entonces, primero vamos a ubicar entonces esta escalerita para luego ordenar las capacidades. ¿A quién colocaríamos en la parte inferior de esta escalera? ¿Cuál de estos 6 niveles que encontramos a la izquierda? Crear, recordar, evaluar, analizar, comprender y aplicar. ¿Quién estaría en la base? Recordar, nos comentan los profesores. Ya, recordar, muy bien. A ver, entonces vamos a... Aquí está, voy a salir para ir jalando sus ideas. Voy a mover un ratito esto. Recordar. Muy bien, ¿cuál sería el siguiente nivel, colegas? A ver, el siguiente nivel, por aquí tengo aplicar, y con otras personas nos dicen analizar, y las otras profesoras nos dicen la mi Carmen nos dice comprender. Ajá, Tenemos exacto. opiniones contradictorias. Bueno, algunos es analizar y otros comprender. Recordar información es la primera, es la básica, porque esa tiene que ver mucho con identificar información. Información base, información clave, pero no siempre esta información se comprende. Por eso el siguiente nivel es, hay que comprender la información. Si yo voy a manejar un concepto numérico operacional, para que yo sepa por qué procedo con estas operaciones de esta manera, yo debo entender la noción, debo comprender, y eso se trabaja a partir de material de actividades lúdicas, concretas, gráficas, para recién llegar al símbolo. Entonces yo cuando atravieso estas actividades, logro comprender por qué un número se lleva, por qué este signo cambia, o sea, logro ir desarrollando mis nociones. Si yo voy a trabajar de repente algún concepto científico, como el aire, por ejemplo, que puede resultar muy abstracto, a partir de ciertos experimentos que puedo realizar en el aula, el estudiante va a ir comprendiendo estos conceptos, ¿no? Entonces, no solamente basta con identificar información, sino que yo la tengo que comprender. Ok, a esto se le llaman los niveles básicos del manejo de la información. El estudiante se empodera de la información, la comprende, sabe, esto es por esto, esto es por esto. Pero por eso la actividad didáctica es importante. Si uno solamente le dicta la información, pero el estudiante no tiene oportunidad de pasar procesos para comprender por qué esa información, no va a lograr este nivel, solo se va a quedar en el nivel inferior. Entonces, si ya lo comprendió, ya maneja la información, ¿qué tendría que hacer ahora? ¿Qué nivel sería? ¿A dónde iríamos? Bueno, ¿Qué opinan? ¿Cuál aquí sería el estamos siguiente mirando nivel? es analizar, luego dicen aplicar, analizar, evaluar, crear. Bueno, hay posiciones contrarias, Magali, entre aplicar, Así analizar, es. evaluar, por ahí. ¿Cuál sería? Vamos a llevarlo. Y
ganadores, básicamente lo que se busca es ahora que apliquen, porque en los dos procesos anteriores los estudiantes comprendieron una información, pero si no hay una aplicación, no hay un uso de esta información, esa información se puede perder. Aplicar implica hacer algo con lo que se está aprendiendo. Y ahí esta parte es muy simpática porque ahí es donde realmente empezamos a trabajar el enfoque del currículo, el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces yo manejo cierta información que ahora la tengo que aplicar. Ya manejo, comprendo las nociones matemáticas, tengo que aplicarlas en la resolución y formulación de problemas. Comprendo ya ciertos conceptos científicos, los tengo que aplicar en mi entorno, en mi realidad, cómo se están presentando. No es hacer maquetas, por si acaso, ¿ah? Si yo ya comprendo ciertas normas ortográficas y gramaticales, yo ya tengo que llevarlas al uso correcto, que sería la escritura de textos para ver cómo mejora mi escritura de textos. No es hacer listados independientes. Cuando un estudiante aplica, y ahí me voy a tomar las respuestas que le han dado, necesito llevarle al siguiente nivel, que es el nivel del análisis. Al analizar, el estudiante lo que hace es investigar, es ir más allá. Este análisis no está a nivel de identificar información, no es comprensión de textos. Bloom lo planteaba más allá. Es ya poder analizar todas estas partecitas estas partecitas del todo, pero ya no en un plano teórico, sino en un plano más contextual, más de la realidad, que es lo que nosotros miramos. Si estamos trabajando sobre el aire, características, vamos a observar en el entorno, investigar qué pasa con el aire en mi realidad, ¿no? Entonces, ya necesitamos investigar y estas respuestas no necesariamente están en Google, así que esta investigación no es la de Google, ¿no? Sino es de la observación de la realidad. ¿Qué otras estrategias yo puedo usar para resolver problemas? Entonces, a estos dos niveles que son ya donde yo aplico e investigo en función de la realidad, Bloom le llama los niveles intermedios, ¿no? Y nos quedan dos niveles mal. ¿Cuáles creen ustedes que estarían en la cima? Ya los más complejos. ¿Qué opinan? Bueno, por A aquí ver, tenemos que continúa a crear, otros nos dicen que al final es evaluar y crear, nos dice la misma Maribel. Muy bien. En la taxonomía de Bloom, evaluar está en relación a enjuiciar. Si yo ya he planteado, conozco información, la he llevado al plano de la realidad, ahora tengo que asumir posturas, emitir juicios a partir de lo que se ha ido trabajando, pero no quede en ello, sino que tengo que plantear alternativas de solución, tengo que plantear innovaciones, tengo que plantear mejoras. Esto que nosotros estamos observando aquí nos ayuda mucho para ir comprendiendo estas capacidades que hemos ido analizando. Por ejemplo, aquí ya nosotros vamos a ir observando la escalera y vamos a ir ubicando las capacidades matemáticas. ¿Sí? Entonces, como les indicaba, las dos primeras, bueno, los discípulos de Bloom, que fueron quienes actualizaron esta taxonomía, las llaman inferiores, personalmente le digo básicas. Las medias, que son claves para el desarrollo del pensamiento superior, porque muchas veces nosotros al término de una clase les decimos, a ver, ¿y qué opinan de? ¿No? A ver, ¿y qué? ¿Están de acuerdo con lo que se hizo así? Entonces los chicos a veces dicen, sí, no, más o menos, no te dan buenos argumentos porque les pides opinar sobre una teoría, sobre un concepto, algo que muchas veces es un abstracto. Para que realmente los chicos puedan llegar a ese punto 5 de enjuiciamiento, es importante que este marco teórico atraviese a la realidad, para que acuérdense cuando hemos visto el socioconstructivismo, el estudiante tiene un conjunto de experiencias y esas experiencias no están en su cerebro como palabras, como números, sino son imágenes que ellos van evocando, imágenes asociadas a sus intereses, necesidades, etcétera. Entonces nosotros necesitamos volcar esto siempre en conexión a la realidad para que realmente hayan buenas conexiones sinápticas, ¿no? Entonces siempre tenemos que ubicarlo con esta realidad para poder lograr el pensamiento superior.
Entonces, vamos a ir ubicando. Si yo ya voy a programar y tengo 4 capacidades en matemática, ¿a qué nivel de estos 6 corresponde la primera capacidad? Traduce. A ver, ¿qué opinan, colegas? Traduce, ¿a qué nivel correspondería? ¿Dónde estaría? ¿Cuál sería la demanda cognitiva del traduce? ¿Estará en recordar información? ¿Estará en comprender, en aplicar, analizar, evaluar o crear? ¿Qué opinan? Traduce cantidades. Ustedes pueden ir al currículo nacional, en el currículo nacional están las definiciones, ustedes ubican la competencia, para saber dónde está la competencia tienen que ir a la página 5 y 6 del currículo nacional, ubicar el número de la competencia y ahí están las definiciones. Por eso era la importancia de ir comprendiendo esto. ¿Qué implica traducir? ¿Qué nivel? ¿Cuál sería la demanda? Y posiciones contrarias, tenemos, por ejemplo, en el nivel medio, indican algunos docentes, otros en el nivel básico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también información y comprensión para traducir cantidades, dicen nivel medio, aplicación o análisis, nivel medio, comprensión. Ajá, vamos a ver a dónde va. Entonces, traduce cantidades, está en comprensión de, en este caso, estas situaciones matemáticas que se le van a plantear. Si no hay una comprensión, o sea, estamos apuntalando hacia esta primera demanda, que el estudiante pueda comprender las situaciones que se les están planteando, ¿no? Anteriormente le llamaban matematizar. Entonces, que implicaba que una situación matemática, una situación de contexto natural, social, etcétera, lo pudiésemos traducir a una expresión matemática, o una expresión matemática se pudiese traducir a una situación, ¿no? Entonces, implica un nivel de comprensión. A ver, vamos a la siguiente, comunica. Tiene que ver con un estudiante que va manejando ya estas nociones, tiene que ir elaborando estas representaciones para poder comunicar asertivamente, matemáticamente, estas situaciones que está observando. Bueno, la misma comenta que va con aplicación, comunica, nivel medio, con aplica. Tenemos por aquí comentarios que también dicen nivel medio. La mayoría está coincidiendo con nivel medio. Por acá tenemos la misma Rosa, un nivel superior. Sí. Ya. Y tenemos al profesor Manuel que nos dice un nivel medio. Tenemos diferentes posiciones, Magali. Está básicamente en la comprensión también. Así es, interesante, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos nuevamente ir revisando en qué consisten los aprendizajes que vamos a ir trabajando. Eso es clave para poder saber luego apuntar la didáctica, ¿no? Entonces tenemos que irlo ubicando. A ver, vamos a la tercera, creo que esa rápidamente la vamos a poder ubicar. Usa estrategias y procedimientos. De repente no vas a encontrar mucha controversia ahí. ¿Qué te dicen, estimada? Nos están diciendo que aplica, nivel medio, aplicación, todos coinciden aplicación. Así es, esa rápidamente, ¿no? Entonces, como que estamos viendo que en matemática, las 2 primeras capacidades hay que revisar sus conceptos, en qué son, hacia dónde apuntan, qué se quiere lograr con ellas, ¿no? Entonces ya la tercera como que ya es un vocabulario mucho más conocido y rápidamente lo ubicamos. ¿Qué opinan de la cuarta capacidad? ¿Dónde estaría la cuarta capacidad? ¿Dónde la ubicamos? Con análisis, me comenta la Miss Carmen. Nivel superior, el profesor César nos dice, análisis. Bueno, acá está mi gatito saludando. Nivel superior dice la misma Marixa, Miss Margot también, Miss Margot dice medio, evaluación, dice la Miss Silvia, nivel superior, ahí también hay posiciones contrarias. ¿Qué nos dices, Magali? Está en evaluación. Argumenta sus afirmaciones. Entonces, ahí vemos un vacío en el análisis que nosotros tendríamos que irlo trabajando, pues,
¿no? Implica que el estudiante, estas estrategias y procedimientos no son únicas, pueden haber más, pueden ir investigando otros procedimientos, formas de desarrollar y argumentar y justificar los procedimientos empleados, ¿no? ¿Qué les parece, colegas? La pregunta acá sería, miren, nosotros cuando programamos nuestras unidades que vamos a ver mañana, podríamos en una unidad seleccionar desempeños para traduce cantidades y desempeños para argumenta afirmaciones. En una unidad podríamos nosotros trabajar desempeños que se encuentran en estos extremos. ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta? Y esa es una pregunta que me gustaría que se respondan. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta al seleccionar las capacidades con sus desempeños en cada unidad? ¿Qué me dicen? ¿Qué criterios debemos tener en cuenta al seleccionar las capacidades y sus desempeños en cada unidad? Ahí vamos a esperar que respondan los maestros. Por acá tenemos una respuesta. Debemos considerar que el aprendizaje es paulatino, nos dice el profesor Renzo. La profesora Silvia nos dice los estándares. La profesora Maribel nos dice la gradualidad de los contenidos. ¿Sí? Ahí vamos a ver un comentario más, por favor. La profesora Mónica nos dice los estándares, coinciden con la misma Lila, los estándares, la misma Alicia también, los estándares. La profesora Juana nos comenta la gradualidad de los contenidos. Debemos considerar los contenidos, los estándares, la misma Jaira, los estándares, el profesor Juan, la profesora Carmen. Bueno, Magali básicamente sin eso, se refiere a eso, ¿no? Entonces yo tengo que ir teniendo en cuenta esa complejidad que se va dando a través de estas capacidades que lógicamente están en los estándares, pero recuerden también que estas capacidades están asociadas a los desempeños. El estándar es importante. Y si yo ya miro a mis sesiones también, a los desempeños, yo tengo que ir teniendo en cuenta también esta gradualidad. No se puede seleccionar en una unidad desempeños para la capacidad traduce y me salto a la capacidad argumenta, porque miren la demanda. Para que un estudiante pueda argumentar, miren qué capacidades tiene que ir ya manejando, trabajando. Entonces, eso lo vamos a reforzar mañana. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. A ver, díganme ustedes, estoy colocando yo aquí las capacidades de la competencia de lectura. Díganme ustedes a ver a dónde corresponde cada una de ellas. Comenzamos por obtiene información. Obtiene información. ¿A qué nivel corresponde? ¿Qué dicen? A ver, vamos obtiene información. Obtiene, dice, a recordar, comprensión, nivel inferior, nivel básico. Así es. Recordar obtiene información, está en identificar, recordar información. Está muy bien. Es importante, algunos dicen, esa habilidad, esa capacidad es muy básica, pero es la básica, pues, ¿no? O sea, si no lo logramos, muy difícil la siguiente. ¿Qué opinan de la siguiente? Infiere e interpreta. ¿Dónde la ubicamos? En comprensión, nos dice la misma Marina, la misma Argo comprensión, mi Juana nivel medio, comprensión, bueno, todos coinciden en comprensión. Así es. Hay una buena coincidencia en la comprensión porque precisamente está así. Entonces, para que un estudiante pueda inferir e interpretar, necesita saber obtener información. Si no, ¿cómo va a lograr una capacidad que tiene mayor demanda si no ha logrado la anterior? Y la última capacidad, ¿dónde la ubicaríamos? ¿En cuál de esos niveles estaría? Bueno, la Miss Silvia nos comenta en evaluación. Tenemos comentarios del profesor Doris, profesora César, nivel medio. Algunos dicen nivel superior, como la Miss Sonia, superior la Miss Sandra, evaluación, la Miss Gradis, la Miss Juana también, evaluación. Así es, evaluación. Miren, ven, y ya nos toca a nosotros ir trabajando las actividades medias de aplicación y de análisis para que haya una buena reflexión. Pero yo no podría trabajar desempeños asociados a la capacidad reflexiona si no he logrado las bases, las primeras.
Y eso voy a insistir, igual en matemáticas. Yo no puedo trabajar desempeños de capacidades complejas si no mis estudiantes no manejan los desempeños de las capacidades básicas. Eso hay que tener mucho cuidado y como les comento, mañana en la programación esto nos va a ayudar para poder trabajar esta secuencialización. Algo más que les quiero mostrar en esta noche es acerca de lo útil que sería secuenciar los desempeños. Si hemos visto que cada capacidad está asociada a un desempeño, una actividad que les recomiendo en sus escuelas es secuenciar los desempeños. Como ustedes están observando aquí, yo estoy trabajando con la competencia de indaga mediante el método científico para construir sus conocimientos. Entonces, esa es la competencia de este cartel. He ido ubicando, para mi ejemplo, la primera capacidad que es problematiza. Entonces, lo que este cartel consiste en, para cada una de las capacidades, yo voy a ir buscando cuáles son los desempeños, que es lo que nosotros trabajamos hace un momento. Entonces, yo he encontrado que para 3 añitos, este es su desempeño. Para 4 añitos, para 5 añitos. Si ustedes se dan cuenta, el desempeño aparentemente es el mismo, porque de 3 a 5 años, el desempeño para problematizar es hacer preguntas. El niño tiene que hacer preguntas, es el desempeño asociado a la capacidad problematiza. Entonces, pero no significa que todo lo demás sea igual, no, sino que si el desempeño es hacer preguntas, ¿en qué se diferencia? ¿Dónde está la complejidad, esa progresión de 3 a 4 años, de 4 a 5 años y así sucesivamente? Miren, yo les voy a mostrar ahora el cartel ya terminado, para que ustedes también puedan ir observando esto que la verdad es muy importante para poder ir estableciendo la secuencialización de los aprendizajes. Los aprendizajes tienen que secuencializarse, mirarse en esa complejidad, en esa progresión que hemos ido conversando, ¿no? Entonces, esto que les estoy mostrando no es algo que el Ministerio de Educación nos esté pidiendo hacer. Usted si gusta lo hace, si no, no. Pero les estoy mostrando aquí cuánto nos ayudaría para poder entender bien lo que debe aprender un estudiante. Aquí está, digamos, el esquema ya, el cartel ya completo para la competencia. Entonces tengo aquí la capacidad problematiza, le he marcado en amarillo, y hacia la derecha tengo cuál es su desempeño para esta capacidad a los 3 años, a los 4 años, y se va complejizando hacia los 5 años, hacia primero de primaria, segundo de primaria, tercer grado y así sucesivamente hasta el quinto de secundaria, ¿no? Entonces, vamos mirando este desempeño, cómo se va complejizando desde los 3 años. Una escuela que tiene ya un cartel establecido le permite a la escuela poder tener claridad en cuál es el aprendizaje que se espera en el grado, qué se supone que debió lograr en el anterior y cuáles serían las características de un aprendizaje destacado cuando ya se está mirando hacia el siguiente grado, ¿no? Entonces, ese, digamos, es un cartel terminado del ejemplo que les he colocado en la pizarra. Perdón, en la pantalla, en el Power. Y lo que les estoy recomendando en este PowerPoint es que ustedes pueden codificar estos desempeños.
Y esta codificación les sirve para cuando ustedes arman su programación anual. Esto que les estoy comentando ya es más una recomendación para el 2018. Hacerlo este año, la verdad que para ejecutar este año muy difícil. Lo podríamos hacer con miras al 2018, ¿no? Y porque toma su tiempo hacerla, ¿no? Entonces, yo les digo, codifíquenla y los códigos son bastante simples. El primer número que ustedes observan, porque ustedes han observado 111. ¿Por qué? El primer número es el número de la competencia. En este caso, como la competencia es 1, va 1. Pero si fuese la competencia 2, adelante iría el 2. El primer número es el de la competencia. El segundo número es el de la capacidad. Si estoy en la competencia 1, capacidad 1, va bien. Si es competencia 1, capacidad 2, 1, 2. Entonces, según el número de la capacidad, ves el siguiente número. Y el último número del código es el desempeño. Entonces, estos códigos, mañana cuando veamos la programación, yo se los voy a hacer recordar. Nos ayuda mucho en la programación, ¿no? Entonces, ahí yo puedo ir codificando y ya puedo hacer una distribución de mis aprendizajes para poderlos plantear a lo largo del año, siguiendo siempre esa complejidad, ¿no? De lo básico a lo superior, a lo complejo. Entonces, es una recomendación que se plantea elaborar en las escuelas y no queda allí porque realmente cuando ya nosotros estamos trabajando este análisis de competencias, de capacidades, surge otra situación que los desempeños que nosotros estamos planteando a veces son muy gruesos para poderse trabajar en una sola sesión. Eso implica que nosotros tenemos que precisarlos. Y el último punto que les quiero mostrar en esta noche es acerca de la precisión de los desempeños. Los desempeños en las áreas de matemática, comunicación, algunas ciencias sociales, tienden a ser muy amplios, como el que les estoy mostrando ahorita en la pantalla. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es precisar esos desempeños. Es importante que cuando nosotros precisemos desempeños, no nos salgamos del, digamos, no nos alejemos del desempeño que estamos trabajando. En este caso, estamos nosotros observando que el desempeño de explica el tema, los subtemas y el propósito, hacia el lado derecho lo hemos dosificado. ¿Ven? No nos hemos desviado del desempeño, está tal cual. Solamente que lo hemos desdoblado, en este caso, en 3 componentes, porque al revisar el desempeño podemos desdoblarlo de esta manera. Cuando nosotros hacemos el trabajo de la precisión de desempeños es eso. Desempeños muy gruesos los dosificamos, los desdoblamos. En una siguiente fase, una vez que ya nosotros los tenemos desdoblados, seleccionamos el aspecto que vamos a trabajar en la unidad, en la sesión, y ya los podemos contextualizar, como en el ejemplo que ustedes están observando. Vamos contextualizando, es decir, vamos ya precisando mucho más, dándole esa concreción, ¿no? Redundando un poco, precisando hacia dónde específicamente queremos llegar en el aprendizaje. Estos desempeños precisados es, digamos, lo que el ministerio nos ha planteado también para trabajar en la cartilla de planificación que ha propuesto el ministerio, ¿cierto? Y ya ustedes que usan nuestros materiales han podido observar que estos desempeños precisados nosotros ya los hemos considerado en nuestras programaciones, ¿no? En nuestras programaciones ya ustedes han ido observando que nosotros
hemos ido precisando los desempeños que vamos a ir trabajando en cada una de las sesiones. Entonces, es una ayuda, es un aporte que se les está dando, pero lógicamente nosotros solo trabajamos con 4 áreas, ¿no? Entonces, es importante también tenerlo en cuenta para otras áreas cuando se requiera. No todos los desempeños se tienen que dosificar, pero sí todos se tienen que contextualizar. ¿Sí? Esto es importante también. No todos los desempeños se tienen que dosificar. ¿Ya? Cuando hablo de dosificar es cuando los desdoblamos en sus componentes. No todos se tienen que desdoblar, no todos se tienen que dosificar, pero sí todos los vamos a tener que contextualizar, adecuar a la situación, al aprendizaje, al contenido algunas veces que nosotros estamos trabajando. Y lo que les comentaba era que ese trabajito ya nosotros lo habíamos colocado en nuestros materiales. Ahora, cuando ustedes observan nuestros materiales, nuestras programaciones, ustedes van a observar muchos desempeños. Recuerden que los libros que nosotros planteamos en Santillana, los materiales, salen para todo el país. Entonces, tenemos que colocar desempeños que respondan, digamos, a distintas realidades, pero no significa que usted tiene que trabajar todos esos desempeños, porque usted va observando que, como conversamos hace un momento, un tema, un contenido se va a ir repitiendo en cada una de esas capacidades y lógicamente de cada de esos desempeños. Entonces usted tiene que decidir sobre esta temática que va a trabajar, hacia qué nivel, hacia qué capacidad va a llevar a sus estudiantes. ¿Están listos sus estudiantes para llegar a las capacidades más complejas? Con esta temática, ¿hacia dónde va a llevar a sus estudiantes? Hay escuelas que es posible que seleccionen desempeños de capacidades básicas. Hay otras que ya vayan a las medias, otras que vayan a las complejas, porque las realidades son distintas. Entonces, no pretenda usted que va a lograr todos, porque no es algo real, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros las planteamos para que el maestro tenga una amplitud de posibilidades y el maestro selecciona aquellas que considera pertinentes para su grupo de estudiantes, con un mismo campo temático, con un mismo contenido, pero atravesada por distintas capacidades. Muy bien, estimada. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de mirar. Por aquí tenemos todo lo que implica poder analizar estos aprendizajes que queremos lograr, ¿no? Esa relación que hemos visto en cuanto a las competencias, capacidades, estándares y desempeños, hay una relación directa, hay que analizarla. Cuando miramos el centro aquí para el logro de la competencia son las capacidades. Esas capacidades atraviesan niveles. Hay capacidades que son básicas, hay capacidades que son de pensamiento medio, hay capacidades que son de pensamiento superior. Yo tengo que tener claridad hacia dónde estoy apuntando en el aprendizaje a mis estudiantes. Ahora nos ayudaría mucho 2 documentos, un cartel de progresión de desempeños desde inicial hasta quinto si mi escuela tiene los 3 niveles, pero ya puedo observar cómo va a ir progresando ese aprendizaje. Otro elemento que necesitamos es que hay desempeños que necesitan ser precisados, ¿no? Entonces son elementos que ya nosotros podríamos ir trabajando y que mañana cuando veamos programación lo vamos a volver a tocar, ¿no? Entonces, realmente analizar un aprendizaje implica muchos elementos que hay que tener en cuenta, pero lo importante es tener en claro en qué consiste y si mis estudiantes están listos como para poder desarrollarlos o tienen que ir primero por los básicos y progresivamente atravesar, llegar hacia los complejos. Entonces, me gustaría, no sé, en estos minutos que nos quedan, ver si hay preguntas. Sí, hay unas preguntitas, Magali. Mi primera pregunta del profesor Willy nos dice, ¿los desempeños van de la mano con la gradualidad de los campos temáticos? La primera pregunta. Así es. Ya, sí, definitivamente, si yo no puedo trabajar
una capacidad compleja no la puedo trabajar al inicio. De la misma manera los contenidos tienen que también graduarse, ¿no? O sea, no se puede trabajar contenidos complejos si previamente no hay básicos. Ustedes saben que en la segunda versión del currículum, primera versión del currículum, en los programas curriculares de inicial, primaria y secundaria, ustedes no encontraban los contenidos. El énfasis era mucho en los desempeños que tenían que ver con las grandes habilidades a desarrollar. Pero ya en la última versión, no sé si han logrado descargar del ministerio, ya es la versión diagramada, colores. Por ejemplo, he visto que ya no solo en matemáticas, sino que también en sociales, le han insertado ya ciertos campos temáticos. Por ejemplo, observaba que en quinto y sexto de primaria ya trabajaban todo lo que era independencia y república. En tercero y cuarto se trabajaba todo lo que era virreinato, conquista. En los primeros grados todo lo que es incanato. Entonces, estos contenidos no se habían observado en la primera versión. En esta última versión de marzo y de abril, que ha salido el 17 de abril para secundaria y en marzo para inicial y primaria, he observado que le han ido agregando estos contenidos. Entonces, con el ejemplo que les estoy dando, también hay que tener cuidado con esta gradualidad de contenidos. Pero recuerden que nuestra meta no solamente es que manejen ciertos conceptos, sino ciertos contenidos, ciertos temas, sino que hagan algo con ellos. Y mañana le vamos a dar duro a eso. O sea, el enfoque socioconstructivista es desarrolla, construye aprendizajes, pero en realidad es haciendo, no solamente dando información. Cuando ustedes tienen muchos temas, es muy difícil lograr esta complejidad de capacidades. Es muy difícil porque no le alcanza el tiempo. No le da el tiempo, entonces usted tiene que estar dictando cada día un tema diferente y los chicos realmente tienden a olvidar la información y encima no desarrollan las capacidades. Muy bien. Más preguntitas, Magali. Tenemos, por ejemplo, el profesor César nos comenta, ¿se puede utilizar las 4 competencias en un bimestre? ¿O se puede utilizar las 4? Ah, sí, es la misma pregunta. ¿Se puede utilizar las 4 competencias en un bimestre? Mañana que vamos a mirar planificación lo voy a profundizar, pero todo depende del área. En matemática no se recomienda porque recuerde que las competencias atienden a ciertos campos temáticos. Si habla de resolver problemas de cantidad, estamos hablando de números y operaciones. Si habla de regularidad, equivalencia y cambio, está hablando de todo lo que es álgebra. Entonces, cada competencia tiene distintos campos temáticos. Entonces requieren también tiempo de atención, por eso dependiendo los grados se van trabajando 2 competencias, exagerando 3, pero generalmente se mueven 2. Pero esto no sucede en comunicación. En comunicación yo sí trabajo las 3 competencias. ¿Por qué? Porque un mismo, vamos a decirle contenido, atraviesa a las 3 competencias, porque el contenido es el texto. Entonces, usted trabaja un texto narrativo, argumentativo, lo que fuera, lee el narrativo, escribe el narrativo y trabaja herramientas de ortografía y gramática o recursos literarios para mejorar su texto narrativo. Y tiene que presentar su producción escrita. En este caso, si es un texto narrativo, puede ser una narración oral o una dramatización, dependiendo. O sea, se da cuenta, el texto es un contenido que atraviesa a las 3 competencias, pero en matemática era diferente. Cada competencia tiene un campo temático distinto. Que los podemos vincular, los podemos relacionar, sí se puede, pero entonces yo no podría abarcar todas. Justamente mañana vamos a mirar bien ese caso, ¿no? Área por área, cuando se pueden trabajar todas, cuando no, entonces dependiendo de la naturaleza del área. Ok. Otra preguntita. ¿Cómo podemos saber si estamos dosificando bien las capacidades? Las capacidades no se dosifican, los desempeños son los que se dosifican. Entonces a eso se debe referir a la maestra. ¿Cómo podemos saber si los estamos desempeños son los que se dosifican?
indican para poderlos precisar. La verdad que precisar desempeños no es una tarea muy sencilla, por eso, bueno, en el caso de Santillana, nosotros a todos nuestros usuarios que nos invitan, las acompañamos, a ayudarlos un poco en estos procesos, ¿no? Porque sí, yo, por ejemplo, por los años que vengo trabajando y siempre estoy atenta a lo que mis colegas especialistas de área comparten, puedo ir dándoles varias ideas, pero lógicamente yo tengo que ir conociendo el área. Entonces ahí nosotros, maestros de inicial y primaria, necesitamos pegarnos mucho a los maestros de secundaria. ¿Por qué? Porque el maestro de secundaria es especialista en un área, ¿no? Entonces conoce, digamos, los diversos aspectos de su área. Entonces ellos nos pueden aconsejar muy bien cuando un desempeño lo hemos precisado adecuadamente, aunque hay algunos criterios generales, ¿no? Pero implica mucho el dominio del área, que lo vamos a hacer un ejemplito mañana. Pero en el caso de secundaria, el maestro, pues sí, él domina su área, pero inicial y primaria manejan todas las básicas, ¿no? Entonces, allí es un poquito más complicado que el maestro tenga un dominio profundo, ¿no? Entonces, es cuestión también de trabajar en equipo, de ayudarnos mutuamente a poder hacer esto. Mañana con el ejercicio yo creo que vamos a poder concretizar mejor la respuesta. Bien, Magali. Bueno, tenemos una última pregunta del profesor César Augusto. Nos dice hacia dónde enfoca su sesión de aprendizaje, a los desempeños o hacia el contenido. Bueno, maestro, esa está bien fácil. Sí, está bien fácil. Sí, Hacia el desempeño. sí, Muy al bien, han desempeño, contestado la bueno. Lina. Bien, profesores, les comento de que el día de mañana tenemos el webinar Procesos de la Planificación Curricular. Nos esperamos a la misma hora, a las 8 de la noche, para que podamos trabajar ese tema. Oh, Se despertó tu mi niñita ya te bebé. está reclamando ya. Sí. Bien, Magali, no sé si hay algo más que aportar por ahí. No, solamente muchas gracias a los maestros que han estado con nosotros en esta noche compartiendo ese tiempo y bueno, espero tenerlos mañana para poder ir un poquito concretizando todo lo que hemos ido analizando en la propuesta de programación, que bueno, 2 horas nos van a quedar chiquititas, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Y el día jueves terminamos ya con la evaluación, ¿no? Así es, el día mañana no se olviden procesos de la planificación curricular. El día, si no me equivoco, jueves, tenemos evaluación formativa. Sí, por acá nos comentan si podemos compartir PPT, pero vamos a compartir el video de la grabación. Esto se va a grabar, va a llegar el link a su propio correo, tal cual le llegó a usted el anuncio del webinar. ¿Ya? Entonces, vamos a tener este video para que usted pueda reproducirlo cuantas veces quiera. Así es. Bien, así es. entonces, Magali, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes, Gracias. queridos profesores, a ti, Magali, y bendiciones. Que tengan una bonita noche. Que Dios los bendiga a todos. Buen descanso y mañana seguir trabajando. Hasta luego. Saludos, profesores. Hasta luego. Así es.